Y yo creo que el pueblo de Dios le dice bienvenida. Que Dios la bendiga y le animamos a seguir adelante, a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor en esta hora de la noche. Yo creo que cada uno de nosotros hemos venido con el propósito de venir a recibir del Señor. Es la razón por la cual nos venimos a congregarnos acá en la casa del Señor. No solamente para venir y traer nuestros cánticos de alabanza y de adoración a su nombre, sino que también con el propósito de venir y poder fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración y al mismo tiempo poder venir y recibir la palabra del Señor, amén, que es lo más importante. Yo creo que cada uno de nosotros venimos a recibir de parte de Dios cada vez que estamos en este lugar, amén. Porque en lo secular, cada uno de nosotros sabemos que no hay nada bueno, no hay buenas noticias en el mundo, sino vea las noticias de esta semana, puras tragedias. Explosión en la isla, ¿cómo se llama la isla? Maui, sí, la ciudad de Maui, allá en Hawái. Explosión allá en ¿cómo se llama este país? Allá por el sur. Hubo dos explosiones, uno en Colombia y otro en Santo Domingo. Tragedias que se está viendo en el mundo, mi hermano y mi hermana, que si no fuera porque las redes sociales se están encargando de darnos a ver un poquito lo que está pasando en el mundo, porque las noticias locales no se entera uno por medio de esos, se entera más uno de las competencias que hay en los canales seculares, se entera más uno lo que hay que pasa en el fútbol, se entera más uno de eso, este famoso calentamiento global, que ya tienen años que vienen hablando de lo mismo, y buscan cómo entretener a la gente solo para darles malas noticias, amén. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, gracias hermana Elvita, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a recibir algo bueno, amén. Amén. Aparte del agua que me dieron. Y yo creo que cada uno de nosotros venimos a recibir algo especial del Señor cuando nos congregamos y buscamos su presencia, y es lo mejor, creo yo, que cada uno de nosotros como seres humanos hacemos, amén, bien por buscar
que como águila, como con alas de águila, los saca del pueblo de Egipto y los trae a donde Dios hoy tiene al pueblo de Israel. Han pasado cientos de años, miles de años que sucedió esta gran obra de parte de Dios con el pueblo de Israel, y hasta hoy en día nosotros vemos cómo Dios tiene al pueblo de Israel floreciente. Amén. Pero hay algo que nosotros debemos darnos cuenta en todo lo que Dios nos enseña a través cómo Dios cuidó a su pueblo y cumplió su promesa. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Y cada uno de nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre los que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Vemos nosotros como allá en Egipto, la sangre de Cristo representada por medio de aquel sangre del corderito que Dios envió a Aarón a poner en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, que hoy nosotros lo conocemos como marco. En el antiguo se lo conoce como dinteles o como lumbrales de las puertas. Dios manda a Aarón a decirle al pueblo de Israel que aquel corderito que ellos sacrificaron en aquella noche antes que la muerte pasara en Egipto y diera muerte a todos los primogénitos, Dios les dice a ellos que pusieran la sangre en la puerta, porque todo aquel que tenía la sangre pintada en la puerta, la muerte no iba a entrar en ese lugar. Y eso es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros veamos que todo aquel que es lavado y comprado con la sangre de Cristo, que es la que representaba aquel corderito que sacrificaron en Egipto, fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que por tanto nosotros hoy, en el tiempo en que nosotros vivimos, esa promesa de cuidarnos a cada uno de nosotros, Dios lo está cumpliendo hasta hoy en día. Pero hay algo que Dios nos pide a cada uno de nosotros: que nosotros podamos serle fieles a Él, así como los siervos de Él en el Antiguo Testamento le fueron fieles a su llamado. Ellos fueron fieles de tal manera que ellos tuvieron un corazón dispuesto de servirle a Dios. Y vemos nosotros el corazón de aquellos hombres, como el corazón de Moisés, como el corazón de Josué, como el corazón de Daniel, como el corazón de los 3 hebreos, de Sadrach, Mesach y Abednego, como el corazón de aquellas mujeres que se dispusieron su corazón para servir a Dios, como Ruth, como Noemí,
el mensaje de salvación que Jesús traía, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué Jesús se lamentó así del pueblo de Israel? Porque siempre Dios ha querido tener al pueblo de Israel bajo la sombra del Omnipotente. Y así como Dios siempre quiere tener a su pueblo debajo de la sombra de su omnipotencia, de igual manera Él quiere tenernos a cada uno de nosotros. Y la clave está solamente en venir hacia su presencia, venir a sus pies, reconocer que somos pecadores, reconocer que le hemos fallado, reconocer que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Porque es una realidad, el ser humano nunca ha podido hacer nada sin la ayuda de Dios. Nunca. ¿Qué dicen las Escrituras? Que el impío prospera, que el impío logra obtener muchas riquezas, dice, pero ¿es para qué? Para ser destruidos, dice el libro de los Salmos capítulo 2. Entonces imagínense usted, la voluntad de Dios, dice, es para que nosotros seamos prosperados en todo lo que nosotros hagamos. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que, amado, yo quiero que ustedes sean prosperados así como prospera vuestra alma. Pero ¿cómo prospera el alma de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano? ¿Cómo? Estando y haciendo la voluntad de Dios. Es la única manera. Es la única forma. Y nosotros lo vemos como Dios cumplió su promesa con el pueblo de Israel. Por eso nosotros vemos que Jehová protege a sus siervos. Nosotros podemos leer en la Biblia muchos versículos donde nos habla a nosotros de que todos aquellos que pusieron su confianza en Dios, Dios siempre los libró. Dios siempre los protegió. Si nosotros nos venimos al Nuevo Testamento, en el comienzo de la iglesia, nosotros nos damos cuenta cómo Dios guardó a aquellos que hicieron su voluntad. Si no, veamos el ejemplo de Jesucristo. Desde que Jesucristo nace en Lucas capítulo 1, versos 31 al 35, en Mateo capítulo 2, verso 1 al 15, usted se va a dar cuenta cómo comienza Satanás a querer destruir el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. Y así como Satanás quiso terminar con esa misión por la cual Jesús vino a este mundo, ¿sabía usted que de igual manera Satanás está queriendo acabar con la gran comisión que Jesús nos ha encomendado a cada uno de nosotros? Por eso muchas iglesias se han cerrado en estos últimos tiempos. Muchos pastores han colgado los tenis, como decimos, han tirado la toalla. Hay muchos pastores que se prefirieron dedicarse a hacer cualquier otra cosa y dejaron el evangelio. Yo conozco a muchos allá en mi ciudad. Y yo me pongo a pensar cómo es posible que dejaron la obra, cómo es posible que dejaron la iglesia. Hay mucha gente que ha dejado de congregarse por causa de no